8 de la mañana con 19 minutos, 8 con 19 minutos. Saludamos a nuestro segundo invitado, se encuentra en nuestros estudios, el exalcalde de Quito, Jorge Yunda, que otra vez está de vuelta en los tribunales con la reactivación ya la audiencia preparatoria de juicio de las pruebas PCR. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Se realizó ya la primera parte de esta audiencia de juicio. Doctor Yunda, ¿qué valoración tiene sobre la misma? Buenos días, bienvenido. Liceña, buenos días, Alexis, buenos días a todos los amigos oyentes. Un caso que es traído de los cabellos. El Estado le paga así a un grupo de científicas, de académicas, de médicos, de intensivistas, y yo también metido ahí como exalcalde de Quito. Cuando en la pandemia ya nos hemos olvidado, hay una especie de, diríamos, de un Alzheimer colectivo en esa atroz pandemia donde el mundo lloraba la muerte y se concluyó más de 20 millones de muertos. E Italia tuvo alrededor de 130,000 muertos, pero tiene 70 millones de habitantes, ¿no? Y Guayaquil tuvo la misma cantidad de muertos, 130,000 muertos. Y hubo una tragedia enorme en todo el Ecuador frente a la indolencia del gobierno de aquel entonces, que solo se pasaban peleando, tirándose la pelotita. El alcalde de Quito tomó decisiones en firme. Hicimos un hospital en 4 días, contratamos pruebas que son kits de diagnóstico de COVID. ¿Para qué? Para decir que quien tenía COVID, aíslese. Quien tenía COVID, aíslese. Y logramos una tasa de mortalidad que tuvimos que lamentar 3,800 muertos, lejos de una barbarie de 130,000 muertos. Guayaquil, una ciudad que es menos poblada que Quito. Quito tiene 3 millones de habitantes. Y eso inició con una nota de Teleamazonas en el mes de mayo del 2020, que dijeron que las pruebas con las que testeábamos y salvábamos vidas eran las famosas pruebas truchas o las pruebas chimbas, ¿no? De eso han pasado más de 3 años y ayer se instaló la audiencia de juicio, en donde siguen con esa tesis, de esa teoría la fiscalía, de que hubo algún perjuicio para el Estado con la adquisición de esas pruebas, pero no pudieron demostrar, no se puede demostrar. Inclusive el mismo perito contable de la fiscalía, de la institución que me acusa, reconoce frente a un tribunal de que yo no tuve nada que ver en procesos precontractuales, contractuales o de administración de estos contratos, que se demostrará que nunca hubo tal pruebas truchas ni tal pruebas chimbas o baja sensibilidad, porque es un tema hasta microbiológico, científico, que la revista Science lo tiene ahí con una vergüenza para el Ecuador, porque ahí están involucrados académicas como la PhD Jimena Barca, como la científica Linda Guamán, intensivistas, médicos, bioquímicos, que hicimos el trabajo, que ahí está las estadísticas para salvar la vida de los quiteños, y que el Estado nos paga tratando de meternos presos. Doctor Yunda, qué gusto tenerle acá, buenos días. ¿En dónde se origina este caso? En contra principalmente suya, porque era el actor político en ese momento, y que finalmente termina arrastrando a todos estos profesionales que, como usted bien señala, son reconocidos incluso en el ámbito de su competencia profesional por organismos internacionales, como la doctora Barca o la doctora Guamán. ¿En dónde tiene su origen esa persecución de la que son objeto ahora ustedes? Yo, al pasar el tiempo, Alexis, voy analizando. El origen tiene en que hicimos actividades para salvar la vida, no para subir popularidades o pensar en un cálculo político, ¿no? Yo siempre trabajé como médico, yo me gradué en la Universidad Central del Ecuador, el pueblo me pagó mis estudios porque es una universidad estatal, y al frente de una pandemia, de un nuevo virus que estaba matando a la gente, porque el virus ahora ya conocemos lo que hacen los pulmones, prácticamente te mueres ahogado en tus propias secreciones, y ese es el terrible muerte del COVID. Hicimos el trabajo que teníamos que hacer. Yo soy creyente y Dios le pone a Quito justo un médico al frente,
y tuvimos que realizar una serie de datos, que esto ya lo hizo Eugenio Espejo, porque el contagio sí lo conocíamos cómo evitar. Curar el COVID, hasta ahora no hay una cura, hay una vacuna, pero no hay una cura. Pero cómo evitar el contagio sí sabíamos, y eso nos pusimos a trabajar, y eso a lo mejor determinó una pequeña popularidad del alcalde de aquel entonces. Y los intereses políticos veían que ya este tipo, Runa, Puyoso va a querer escalar y ser candidato a algunas otras dignidades, y los intereses económicos de quienes perpetraron también ese ensuciamiento, diríamos, de la imagen de aquel entonces, era siempre frenar a quienes queremos trabajar por el pueblo y a quienes no les hemos dado dineros de pauta, no les hemos dado negocios del Estado, del municipio, ¿no? Que ahora miren quién administra el metro, miren quién tiene los intereses en la matriculación de los vehículos, miren quién tiene interés en recolectar los fondos del metro de Quito. Entonces, ¿quiénes están metidos ahí? Bueno, ahí está la señora Sevilla, ¿no? Familia manejando el Roque metro, Sevilla. Familia del señor Roque Sevilla, quienes querían que todo el dinero del metro pase por un cierto banco. Entonces dijeron, no, este tipo está peligroso, no nos va a dejar hacer negocios, y comenzaron a lanzar y a utilizar portales, ¿no? Portales que hoy se delata que tenían nexos con el narcotráfico, como La Posta, ¿no? Que ellos, a sabiendas de que asesinaban a sus colegas, le daba información, o sea, esas cosas. Y el señor tiene un grillete, al señor le han procesado. No, esa es la justicia selectiva que la hemos tenido que enfrentar, y que además agradezco a esta emisora, que al menos me invitan y me dan la oportunidad, porque ayer veía los noticieros, yo ya no veo noticias, pero veo los resúmenes en la pantalla. Me entrevistaron, pero no sacaron ni una sola palabra mía en el noticiero. Siempre sacan, la fiscalía le acusa, pero no sacan la otra parte, ¿no? Esa es la información también sesgada. Pero ¿por qué no paran? Digo, yo me pregunto esto, porque me da la impresión de que con usted pasó lo que también pasó con algunos otros actores políticos vinculados a una organización específica. Pero con usted lograron el objetivo político, que era despojarle de la alcaldía, sí, claro, y apropiarse de la alcaldía y poner ahí a una persona funcional para sus intereses, como lo fue Santiago Guarderas, que por cierto llegó en sus listas de concejales. Claro, uno está siempre... ¿Por qué no paran? Es decir, ya le quitaron la alcaldía, ¿por qué siguen empecinados en esto? Bueno, esto tiene ya más de 3 años, y nosotros, créame que si me hubiesen metido preso ya hubiese salido libre, ¿no? Pero lo tienen a plaza y a plaza y a plaza y a plaza, ¿no? Y que se van de vacaciones los señores jueces, y que hay una reestructuración, y nosotros somos los más interesados. Ojalá esto, en 30 días después de que salió la nota en Teleamazonas, porque ahí comienza el tema, sale una nota en Teleamazonas y unos policías, ¿no? Porque así comienza este caso de Ripley. Y unos señores policías han estado viendo Teleamazonas y elevan un parte, dice, mi coronel, acabamos de ver una nota en Teleamazonas en la que dicen que las pruebas que ha comprado el municipio han sido inválidas. Entonces, mi coronel manda a la policía judicial a la fiscalía, nos hacen 23 allanamientos, nos quitan los celulares, nunca encontraron nada, más bien en los chats míos encuentran, señora secretaria, haga lo que la ley dice, salvemos a esta ciudad, hagamos todo lo necesario. Y ahí comienza esa situación, ¿no? Que el mismo periodista que hizo la nota en la audiencia anterior, que estuvo ahí frente a 3 jueces, que además ha sido bastante cobarde. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué dijo? Porque le vi con una actitud, porque si tú sostienes algo, ustedes son periodistas, y dicen algo, tienen que sostenerlo, pues, y documentar y demostrar lo que dicen, ¿no es cierto? Pero el señor ahí, pero con un miedo terrible, porque el juez le dice que si miente puede caer en un delito que se llama perjurio, que es penado con prisión. Le dice, ¿de dónde sacó esta nota? Y él dijo, ¿no? Claramente, el señor Fausto Yepes, me contaron. Dijo, ¿y usted no revisó el proceso de contratación pública? No contrastó, no verificó esto. No.
O sea, con una voz además de así pequeñita, ¿no? Porque cuando hacen las notas, ahí sí es una vocesota. Esa es la triste realidad con la que científicas, académicas, intensivistas, médicos que luchamos por esta ciudad, que muchos de los que me están escuchando están vivos por lo que hicimos con Quito. Nos intentaron dañar nuestra imagen, ¿no? Doctor Yunda, ayer ocurrió algo en esta audiencia, en el primer día de la audiencia de juicio, y es que la perito convocada por la Fiscalía, Dalia Montes de Oca, auditora contable, resulta que cuando es interpelada por los abogados defensores de los procesados en este caso, resulta que ella no recuerda el trabajo que hizo. Y tanto no recuerda que el tribunal le permite leer el expediente, algo que no entiendo, no estaba permitido y por lo que los abogados defensores protestaron. Y resulta que suspenden la audiencia y la reinstalan hoy para darle tiempo a la perito que se relaje, así dijo uno de los jueces integrantes del tribunal. Le falla la memoria. ¿Qué opinión le merece estas actuaciones que se han dado dentro de la audiencia de juicio, tanto del tribunal como de la perito citada por la Fiscalía? Mire, porque si hizo un trabajo sí, de una expertise, ¿no debería recordar lo que hizo? Al hablar de peritos, quieren decir que son gente extraordinariamente capacitados en un tema como tal. Este es un tema de polimerasa, este es un tema de ARN. La revista Science, la más importante del mundo, con vergüenza para el Ecuador, la tiene ahí señalado como un tema político. Ayer inclusive la cadena de custodia de dos supuestos entendidos en la materia de la universidad, la UDLA, ¿no? No la presentaron. Con eso arma la teoría la Fiscalía. Y no se da esa cadena de custodia. Entonces ya no debería haber caso. Porque ellos dicen que han encontrado una supuesta baja sensibilidad en los kits en donde le metíamos como el cotonete en la naricita para extraer y saber que tiene el virus o no. Ese dice que tenía una baja sensibilidad. Pero no hubo tal baja sensibilidad. Porque, claro, una cosa es buscar entre 1000 virus y otra cosa es buscar entre 1 millón de virus. Esto lo entienden los microbiólogos. Este caso, ningún epidemiólogo, microbiólogo, virólogo lo ha mencionado que las pruebas sean chimbas. Lo dijo un periodista de Teleamazonas, lo dijo 2 concejales del Distrito Metropolitano que querían mi cabeza. No lo ha dicho ningún experto en esto, ¿no? Entonces, esa es la triste realidad con la que hoy estamos enfrentando un juicio, ¿no? Ahí estamos 14 procesados, nos sacaron el grillete no hace mucho, hemos tenido que sufrir toda esa circunstancia, pero mi conciencia siempre tranquila porque salvamos la vida de esta ciudad. Y en contrapartida, los estudios y los análisis de, por ejemplo, laboratorios o resultado de análisis científicos, ¿qué dicen con respecto de las pruebas que adquirió el municipio? Mire, Alexis, esto es una cosa de Ripley. La máxima autoridad de los productos que consume el ser humano en el Ecuador se llama ARSA. Hace unos días alertaron de una salsa de tomate que tenía plomo y lo retiraron del mercado. El ARSA hasta ahora dicen que son pruebas válidas. Es la máxima autoridad, ¿no? El KTC, el Korea Testing Certification, ¿no? De países del primer mundo, pruebas válidas que se vendieron en Canadá, se vendió en Europa. ¿Y eso no tiene peso, no tiene validez para la Fiscalía? Claro que tiene peso. ¿Y por qué la Fiscalía entonces no acoge los resultados de esos análisis? No, a la Fiscalía no hay que decirle nada, a los jueces hay que decirles. Porque ahí también hay un tema de una carga, no sé, y no es el señor fiscal actual el que actuó en ese entonces. Cambiaron el fiscal. Otros fiscales que seguramente que habrán tenido, pero es el tema de que ahí se ha demostrado, y una de las mejores científicas del mundo es la doctora Linda Guamán. Lo que a mí me molesta es que quieran debatir con una científica temas microbiológicos de un nuevo virus que apareció en el 2019, por eso se llama COVID-19, SARS-CoV-2. No, COVID-19, dice, esas son las siglas. Esa enfermedad no existía antes en el mundo,
porque además quieren comparar con otras pruebas. Si era la primera vez que estábamos salvando vidas, entonces ese es el tema que me permiten decirle a la gran audiencia, porque lo que intentaron es meterme en que a lo mejor había sobreprecios. Nunca encontraron ningún sobreprecio. En la audiencia ayer uno de los abogados defensores dice, doctor Yunda, a la perito que habría usado en su pericia un informe del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública, INSPE, respecto de unas pruebas médicas que fueron entregadas a la Cámara de Industrias de Cuenca y las habría comparado con las pruebas que recibió el municipio. Es un error craso. Imagínense que comparan peras con manzanas, comparan algo de Cuenca. ¿Yo qué tengo que ver en Cuenca? Y le quieren meter acá al tema de Quito. Ese es una situación muy compleja. Mi solidaridad con los 13 procesados. Yo ahí estaba viendo ayer a la doctora Linda Guamán, embarazo con grillete, dar de lactar con grillete, no poder salir del país. La doctora Jimena Barca no pudo recibir su PhD porque estaba prohibida salir del país. Y ya más de 3 años. Es una situación, la justicia que tarda no es justicia. ¿Por qué cree usted, doctor Yunda, que se ha demorado tanto este proceso? Cuando vemos otros casos en los que se les aprieta el acelerador, en ya van casi 3 años. Mire, para juzgarme no se demoraron, para vincularme, que me vincularon horas antes de cerrar la investigación previa, eso fue rapidísimo, ¿no? Y rapidísimo, pero ya para el juzgamiento se han dilatado, se han dado vueltas y vueltas, y hoy espero que termine esta situación que, repito, si me mandan preso iré con la conciencia tranquila, porque han existido mandatarios y hemos pasado hace unos meses el peor gobierno de la historia, totalmente manchados de sangre, porque eso sí es manchados de sangre. Están dando charlas internacionalmente. El cuñado del señor Lasso prácticamente le acompañan al aeropuerto para que salga. Para que se vaya a los torneos de tenis. Sí, para que vaya a los torneos de tenis, vinculados a las mafias. ¿Cuándo el Yunda ha estado con un chat con las mafias, o auspiciado por alguien, o ha tenido un soborno, una coima, o una venta de puesto, ¿no? Esa es la situación de la justicia selectiva. Pero aquí estamos, yo con mi conciencia tranquila, Liceña, Alexis y amigos oyentes, porque salvamos decenas de miles de vidas. Si no estaba el alcalde Yunda en la pandemia, en Quito había más de 150,000 muertos. Bueno, pero también hay que reconocer que hubo otros gobiernos locales que también hicieron su parte, ¿no? Sí, o sea, por supuesto. Yo estoy hablando de un liderazgo en el sentido de coordinar acciones en Quito. Ahí recuerdo que trabajamos con alcaldes de cantones aledaños como Cayambe. Ahí conocí yo a Guillermo Churuchumbi, con la prefecta Paola Pavón, que llamamos por teléfono. ¿Qué vas a hacer, Jorge? Vamos a hacer esto, cerremos esto, coordinamos. El COE provincial. El COE provincial, y con las científicas, y teníamos Zoom con virólogos de China, de España, de todo el Ecuador, diciendo qué hacer. ¿Qué les dice usted, doctor, a quienes, siendo críticos con Jorge Yunda, no, digamos, críticos con respecto de el tema de la adquisición de las pruebas y el tema del supuesto peculado y demás, sino por la sinuosidad de la forma de hacer política de Yunda? Y dicen, estas cosas le pasan a Yunda por tibio. Estas cosas le pasan a Yunda por haberse sentado con María Paula Romo, que después le traicionó, por haberse sentado con Guillermo Lasso cuando ofreció poner a girar la Virgen. ¿Qué les dice usted a quienes le critican la tibieza a Jorge Yunda? Mire, y lamento que, digamos, pueda ser utilizado esto como algo en contra, pero yo siempre he sido una persona equilibrada. Yo no creo en los extremos. Yo creo que hay que conversar. Sí, el señor Lasso me pidió que le reciba. Yo era alcalde, ¿qué le puedo decir? Que no. Y no le giró la Virgen, ¿no? Recibí a 3 candidatos que me pidieron por escrito recibirles. Que quede claro, ¿no? Porque algunos meses apoyó a Lasso. ¿Qué apoyó a Lasso? Pero soy una persona racional que le recibe, porque me dicen, y cuando el señor Lasso ahí sale con semejante cantinflada,
Yo pensé que cuando me dice, mientras recorríamos de la sala que había recibido a él, estaba acompañado de su esposa y una comitiva, y nos dirigíamos a la sala de prensa, hay un tramo de unos, ¿qué será? Unos 15 segundos, que iba conversando conmigo y dice, Jorge, tengo una sorpresa para Quito, lo voy a anunciar aquí. Le digo, te deseo la mejor de las suertes, ¿no? Y en esos microsegundos yo iba pensando, digo, este tipo se va a lanzar un apoyo para limpiar los ríos de Quito y seguramente eso va a ser muy atractivo para la ciudadanía. O la extensión del metro. O la extensión del metro. Alguna cosa. Pero yo pensaba en los ríos de Quito, porque ese es un tema que tiene que solucionarse, ¿no? Sí. Que el Machángara va a ser limpio nuevamente y que voy a asignar que un nuevo los botadero, fondos. Por último. Sí, entonces digo, chuta, que bueno, cada uno ofrece, ¿no? Y cuando lo hace el anuncio dice, voy a virar la Virgen. Yo decía, trágame tierra, o sea, no sabían, y todos nos quedamos viendo, claro, nunca viró la Virgen, ¿no? Le dejó al país el más violento del mundo, y lamentablemente con derramamiento de sangre y violencia, ¿no? Porque en la política a mí me pueden decir lo que quieran, pero yo sí salí arriesgando mi vida en mi carro a decirle a la gente, guárdese, por favor, estamos en pandemia. Y esa es mi conciencia. Si de mí hubiese dependido salvar esos 3.800 vidas que tuvo Quito, lo hubiese hecho, ¿no? Oiga, doctor, otro momento que me parece marca el destino de la administración Yunda es aquel del cruce de tweets con uno de los periodistas de La Posta sobre la pauta. Me parece que ahí también Jorge Yunda se abrió un frente que después se sumó desde lo mediático a todo este andamiaje político para lograr su destitución. Se metieron de lleno en la cabeza con que había que destituir a Jorge. Yo recuerdo que salieron a las calles con carteles, periodistas con los cuales usted había tenido un cruce de tweets por el tema de la pauta. ¿Cómo surgió ese asunto de la pauta? Mire, yo llego al municipio de Quito haciendo una campaña con un par de zapatillas jugando vóley en los barrios. Así fue. A mí no me apoyó ninguna mafia, ni me apoyó ningún grupo económico. O sea, que eso es lo bonito de llegar a un cargo, sin compromisos, ni ninguna tienda política, que eran unas listas que estaban por desaparecer del ex fiscal, el doctor Pesantes, listas 19. Entonces dice, me lancé, hice una propuesta y gané las elecciones. Claro, cuando yo llego a la alcaldía, encuentro que el señor Buscán y La Posta cobraba al señor Rodas alrededor de $12,000 mensuales, que su suegro trabajaba en la Secretaría del Ambiente. ¿Vivanco o Buscán? Vivanco, que su esposa trabajaba ahí en el municipio con tremendos sueldos. Carambas, entonces era redondo, casi $20,000 mensuales recibía pues el señor Vivanco de La Posta. Y se me acerca a mí mi secretario de comunicación y me dice, alcalde, ¿y esto vamos a seguir? Le digo, párenle por favor, nosotros los dineros de Quito tenemos que ponerlo en obra, párenlo por favor, porque ya me mandó una propuesta, ¿no? De seguir, ahora se entiende, vacunando, créanme, que no tengo nada contra los medios ni la pauta, es honrado, de eso se vive. Usted tiene sus negocios vinculados a la comunicación, entiende cómo funciona esto. ¿Cómo funciona? Usted hace publicidad y la gente le pauta porque le escuchan, ¿no? Pero esto era ya una vacuna. No me vas a dar mi vacuna y le sacaste a mi suegro y a mi esposa del municipio, vas a ver. Y claro, y comenzó con una serie de situaciones de lanzar lodo con ventilador, ¿no? Y la gente en ese entonces le creía, pues. Hoy es recién que vemos que La Posta tiene sus chats con los narcos, ¿no? Y que se reúne, y que se tratan de ñañones, y que le dicen y le avisaba, era campanero, van a hacer esto otro. Te recomiendo esta abogada para que te salga de eso. Y vengo por mi financiamiento.
Hoy recién se conoce esas cosas. Pero en su gestión no les dio pretextos para empezar esa campaña que usted dice. No había plata para dar, porque el señor Rodas, Mauricio Rodas, ex alcalde de Quito, que me antecedió, había destinado 10 millones de dólares en pauta. O sea, una indolencia. Acuérdense, por eso que nada, no le decía Teleamazonas nada, pues, al señor Rodas. La Posta no le decía nada, pues, ahí trabajaba a sus familiares. Y todos los medios tradicionales, ni pío. Por eso es que el señor Rodas salía hasta Pluto, pues. 5 y años. nadie le decía nada. Imagínense 5 que años de Yunda fiesta. salga a Pluto. Puta, me hubiesen acabado. No, entonces, 10 millones de dólares le costó al pueblo de Quito eso. Y no le estoy difamando. Y no estoy diciendo que haya sido ilegal, porque el alcalde llega y dice, sí, pues, pauten. Claro. Ese es un presupuesto, apruébenlo y ya está. Y yo entregué 10 millones de dólares a las 33 parroquias rurales que antes les entregaban alrededor de 300,000 dólares. Y me alegro que el alcalde actual está manteniendo esa política de entregar esos recursos para que se hagan obra. Sí, eso no les gustó a algunas élites, no les gustó a los medios de comunicación y comenzaron a darme como buen fiesta, ¿no? Y claro, la gente se cree todavía. Mi padre ve todo el tiempo Teleamazonas, ve Coavisa, lee los periódicos todavía. Entonces mi padre, inclusive mi padre en el almuerzo cree que dice, oye, pero esto está... Digo, no es así, papá, tengo que explicarle. Los jóvenes afortunadamente ya no ven televisión ni ven noticias. Yo tampoco ya no veo desde hace unos 4 años y vivo más tranquilo. Muchísimas gracias, doctor Yunda, muy gentil por acompañarnos. Gracias, Liceña, gracias, Alex, por la invitación. Un saludo, Gracias, amigos doctor. oyentes. Muy amable. El exalcalde de Quito, Jorge Yunda, que ha estado con nosotros, 8:45, volvemos.